MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy está aquí con nosotros la doctora Jennifer Montoya Silva. Ella es oftalmóloga y bueno, pues en el marco del Día Mundial de la Visión. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarte. Gracias por la deferencia aquí en MBS. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. Oye, a ver, hoy es el Día Mundial de la Visión, doctora. Así es. ¿Cómo cuidamos nuestros ojos? Pareciera que, bueno, a mí me parece uno de los órganos más importantes, pues estamos siempre utilizándolos. El hecho de quedarte sin ver, pues es algo francamente macabro, es muy difícil pensarlo para mucha gente, pero no los cuidamos mucho. O sea, no es un asunto en donde digas, oye, ¿qué cuidados le damos a nuestros ojos? Exactamente, deberíamos de hablar un poco más de estos temas y por eso justamente viene esto del Día Mundial de la Visión. El Día Mundial de la Visión se está celebrando el segundo jueves de cada octubre. Okay. Y es algo de lo que empezó a hablar la Asociación Internacional para Prevenir la Ceguera. Okay. Entonces, si ustedes se meten a la página de la IAPB, que es esto, la Asociación Internacional para Prevenir la Ceguera, van a ver que hay un montón de organizaciones, hay un montón de hospitales, escuelas, instituciones, etcétera, que se asociaron a esta idea de la IAPB por el cuidado de la salud ocular. Okay. El año 2020 se supone que era el año 2020, el buen año para empezar con esto del cuidado de los ojos. Pero bueno, pequeño problema, una pandemia se nos cruzó, ¿no? Tuvimos un pequeño problema ahí con la pandemia y, por ejemplo, lo que son las cataratas, sabemos que no son una urgencia quirúrgica. Okay. Y obviamente en todos los hospitales se rezagaron, sobre todo el primer mes, marzo, abril, Pero después de eso se hizo todo lo posible por tratar de recuperar esto que es el cuidado de la salud, la prevención. Dice la IAPB, prevenir, proteger, preservar. O sea, hay que seguir ciertas cosas para el cuidado de nuestros ojos. Saber, por ejemplo, que 1.100 millones de personas tienen algún grado de pérdida visual en el mundo. 1.100 millones de personas, ¿no? Y la mitad están dados por presbicia, la vista cansada, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso es muy lógico, relativamente fácil de resolver, pero mucha gente no lo sabe, ¿no? ¿Cómo cuidamos de nuestros ojos, doctora? ¿Qué tenemos que hacer día a día? El cuidado básico, ¿cuál sería? Un montón de cosas, ¿no? Okay. O sea, hay muchos factores que nos pueden afectar. Por ejemplo, el más conocido, la luz ultravioleta, ¿no? Sabemos perfectamente que la luz ultravioleta es un factor progresor de, por ejemplo, la catarata, ¿no? ¿De dónde viene la luz ultravioleta? Para que lo entendamos, o sea, obviamente el sol. Es correcto, de la luz del sol. Okay. La luz ultravioleta es buena para ciertas etapas del crecimiento ocular. Okay. ¿Sí? Entonces ahí viene otra situación muy interesante hablando de la luz ultravioleta, que es que nosotros de niños deberíamos estar expuestos a ciertos lúmenes de luz ultravioleta para evitar el crecimiento del globo ocular y así la miopía. Okay. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este año los niños que han estado en confinamiento, puede ser que hayan tenido más miopía de la esperada. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Porque no les dio el sol? Es correcto, es correctísimo. Y yo, por ejemplo, le digo, eso está demostrado. Suena algo, tal vez no muy lógico, pero si uno se empieza a empapar de la literatura y todo esto que lo justifica, sabemos que hay evidencia al respecto, ¿no? Entonces, es bueno para esas cosas, pero es malo en la etapa adulta para, pues, problemas de, obviamente, cáncer de piel, problemas ¿Qué hay que catarata. hacer? ¿Usar lentes oscuros, por ejemplo? Sí, hay que estar protegidos de la luz ultravioleta. Por ejemplo, tenemos la creencia de que cualquier gafa oscura nos va a proteger de la luz ultravioleta y eso, pues, obviamente no es cierto. Tenemos que verificar que las gafas tengan buenos filtros, ¿no? Okay. O sea, una gafa que nos puedan vender en la calle podría no tener un buen filtro de luz ultravioleta y afectarnos más. ¿Cómo lo verificas?
Bueno, hay unos que son polarizados, podemos ponerlos detrás de una pantalla LED y ver si tienen esta inclinación. En ciertas inclinaciones el filtro va a oscurecer más. Okay. Pero también hay unos espectrómetros de luz que miden esto de la longitud de onda para ver si filtra o no. Entonces sí es importante porque en lugar de ayudarnos, si nosotros no sabemos o no tenemos un certificado adecuado de esta protección, pues nos vamos a dañar más. O sea, aguas con la piratería de gafas oscuras. Sí, o sea, obviamente supuesto. si la compras y si son de marca, etcétera, están certificadas, ¿no? Claro, o sea, claro, por supuesto. ende. Sí. Nos dicen mucho también, hoy vivimos entre pantallas. A ver, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nada más en el estudio hay 7 pantallas, ¿no? ¿La luz azul, eso existe? Claro, o sea, ¿Qué es eso? la longitud de onda azul existe. Sin embargo, es muy importante saber o definir si es que hay algún impacto nocivo para la salud ocular. Eso realmente todavía no lo hemos demostrado del todo, ¿no? O sea, y eso igual las asociaciones internacionales, americanas, la Sociedad Mexicana de Oftalmología y la Sociedad de Oftalmología Pediátrica o esto en México nos han determinado que realmente no hay una evidencia de que la luz azul tenga un impacto en la salud visual. Tiene que ver otras cosas en cuanto al uso de los dispositivos electrónicos. Si nosotros usamos dispositivos electrónicos, vamos a tener ojo seco, ¿no? Por ejemplo, es el ojo seco? ¿No? El síndrome de ojo seco tiene que ver con muchos factores, pero cuando estamos trabajando frente a los dispositivos electrónicos, esto tiene que ver con la evaporación de la lágrima. Estamos más concentrados, se nos evapora más frecuente la lágrima, pero no tiene que ver directamente con la luz azul. ¿Cuánto tiempo es sano estar frente a la pantalla o hay que descansar la vista? Sí, hay una regla que yo siempre les digo que es la regla 20-20-20. A ver. ¿Sí? Hablando de... Hablando del 2020. Exactamente. Que quiere decir que por cada 20 minutos de trabajo frente a la computadora, tenemos que descansar 20 segundos mirando a 20 pies, es decir, 6 metros. ¿Sí? Y esto es para tratar de olvidarnos un poco de lo que estamos haciendo, tener un punto de fijación lejano, evitar esto que es la convergencia de los dispositivos de 33 centímetros y 80, que es la visión cercana e intermedia, y hacer conciencia del parpadeo. Entonces, eso nos ayuda a descansar. ¿Sí? Hacer conciencia del parpadeo. A ver, cuéntame. Esos 20 segundos nos van a servir para descansar del trabajo y para recordar que tenemos que tener conciencia del parpadeo para poder generar que esa lágrima se esté distribuyendo bien a nuestra superficie. Vamos a suponer, estamos viendo aquí la pantalla, ya pasaron los 20 minutos, suena mi alarmita, pongamos una alarmita, y entonces, ¿qué hago? O sea, dejo la pantalla, cierro los ojos, vuelvo a abrirlos para ver el horizonte. Podemos ponerlo así. Sí, pues sí, a las 12, 12:20, 12:40 y a la 1, ¿no? O sea, cada 20 minutos. 20 segundos, mirar a 20 pies. Y no lo digo yo, lo dicen ya las guías, ¿no? Esas son recomendaciones ya internacionales. Oye, tienes... Bueno, una cantidad brutal de preguntas. Me dicen aquí, pregunta para la doctora. Soy chofer y me prescribieron lentes, pero me marean y me impiden desempeñar mi trabajo. ¿Qué es lo que me pasa? Te están escuchando en Las Vegas, de hecho, saludos allá a Las Vegas. Saludos. Bueno, pues ahí estábamos hablando de qué es lo que podemos hacer por cuidarnos, ¿no? Entonces, si tenemos un problema con las gafas propiamente, tenemos que revisarlo con los especialistas en la salud visual y recordar que no solamente somos los oftalmólogos, los optometristas, y los optometristas recordar que son licenciados, ¿no? O sea, obviamente son profesionales, también es correcto, son profesionales de la salud visual, verificar que los optometristas tengan esta cédula de profesionales para que nos hagan una adecuada valoración y empezar por ahí, porque platicábamos que la gran parte de los problemas visuales van a ser errores refractivos, es decir, falta de gafas, ¿no? Si el optometrista detecta que ya de ahí no hay una corrección adecuada, entonces sí ya lo va a referir al oftalmólogo y el oftalmólogo ya tiene que ver si hay catarata, glaucoma, algún otro padecimiento visual. Nos preguntan mucho sobre las operaciones para la miopía, para la corrección de la visión. ¿Son recomendables? ¿No son recomendables? Hay gente que les tiene mucho miedo.
Sí, digo, como cualquier otra cirugía, tiene sus riesgos. Sus riesgos, es correcto. Y hay que platicarlo muy bien con los pacientes, ¿no? Yo, para empezar, le digo a los pacientes, 1 de cada 5 pacientes puede no ser candidato a cirugía refractiva, ¿no? O por otro lado les digo, puedes tener 1 dioptría o 2 dioptrías y no ser candidato. Y el paciente, otro paciente tener 8 dioptrías y serlo. Porque depende de muchas cosas. Depende justamente de la superficie ocular, depende de la edad, depende de factores, de si hay enfermedades sistémicas, antecedentes, etcétera. Esto hay que tenerlo con mucho cuidado porque empezó a ponerse de moda el asunto de negocio, evidentemente, y de repente había operaciones o hay operaciones para corrección de vista muy baratas. Ah, claro. Pero muy baratas. O sea, 5,000 pesos, cosas por el estilo que dices, no vaya a ser que te vaya a salir más caro, que pierdas la vista. ¿Puede pasar en una operación? Ah, bueno, sí, claro. Hay ciertas complicaciones en la cirugía refractiva, que hablando específicamente de esto que es para dejar de usar lentes, que tienen que ver, pues como esta cirugía se hace en la córnea, tienen que ver con alteraciones en la córnea. Okay. Muchas veces en lo que hacemos, que esto se llama LASIK, que es levantar un flap de la superficie ocular, que es una capa muy delgadita, si este flap se lesiona en la cirugía, pues tenemos complicaciones, ¿no? Nos preguntan aquí si se tiene extraviasmo, pues, ¿lo dije bien? No sé. Estrabismo. Sí, es que está estrabismo. ¿En un ojo hay algo que se pueda hacer para mejorar la visión? Sí, habemos estrabólogos dentro de la especialidad de oftalmología. Hay muchas subespecialidades, ¿no? Entonces, habemos quienes hacemos cirugía de catarata, quienes hacemos cirugía de estrabismo. En el caso de estrabismo, depende, ¿no? Depende de si es congénito, si es adquirido, si el paciente ve doble o no, si el paciente tiene alteraciones en la función visual, depende de muchas cosas, pero por lo general sí se tienen opciones de tratamiento. ¿Qué tratamiento o cirugía hay contra el glaucoma? Sí, existen muchas cirugías para el glaucoma, desde procedimientos, no tanto intervenciones en quirófano, procedimientos que pueden ser con láser, y ya propiamente en quirófano se pueden hacer algo que nosotros llamamos cirugías filtrantes, que es para bajar la presión intraocular. Mucha gente nos escribe con un ejemplo que lo da aquí una persona, nos dice, buen día, yo me dedico a temas de costura, estoy 8 horas, pues con cosas pequeñas, tengo que estar viendo cosas pequeñas. ¿Recomiendan alguna lámpara especial o unos lentes en particular? Pues en cuanto a la iluminación, yo les diría luz natural, ¿no? Sí puede ser luz artificial, pero no sabemos qué tanto pueda esto generarnos fatiga. En cuanto al tiempo de trabajo cercano, porque justo el día de ayer una persona también me dijo, es que soy costurera, eso no me estará afectando. La visión cercana no va a afectar tanto en la etapa adulta. En la etapa adolescente puede ser que sí. Sí, sobre todo con el uso de dispositivos electrónicos, se ha demostrado, por ejemplo, ciertas desviaciones, ¿no? Pero en la etapa adulta la visión cercana no afecta tanto, nada más hay que estar bien iluminados. Nos preguntan muchas personas por diabetes, hipertensión, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener? Muy importante, la retinopatía diabética es una causa de discapacidad muy, muy importante. Entonces, el paciente con diabetes tipo 1 tiene que revisarse a los 5 años de diagnóstico. El paciente con diabetes tipo 2 tiene que revisarse en el momento del diagnóstico y de ahí cada año. Y eso la gente no lo hace. Desafortunadamente nos llegan después de ya varios años de diagnóstico con un descontrol muy importante metabólico y con algunos grados de retinopatía diabética que pueden llegar a la ceguera. ¿Cada cuánto tiempo hay que ver un oftalmólogo? Pues después de los 40 años yo les recomiendo que cada año. ¿Y por qué a los 40? Porque para empezar a esa edad se tiene que hacer el screening de glaucoma, tomar la presión intraocular, aunque no hayan antecedentes familiares, si los hay por supuesto es obligado, y también para checar esto de la presbicia porque a esa edad empieza, ¿no? Después de los 60 años también muy importante por la catarata. Nos preguntan aquí, y se repitió muchísimo esta pregunta, francamente yo no sé qué sea, pero ¿se puede operar el
queratocono, ¿lo dije bien? Sí, el queratocono es algo... Pero muchísimos, ¿eh? Es frecuente, ¿eh? Uh-huh. Es muy frecuente el queratocono. De hecho, muchos pacientes que desean cirugía refractiva no se enteran que tienen queratocono hasta que quieren saber si son candidatos a cirugía láser, ¿no? El queratocono es una deformidad de la córnea. Okay. Ajá. Uh-huh. Y eso es frecuente. Normalmente el paciente puede ser que tenga queratocono cuando empieza con una mala visión a pesar del uso de sus gafas. Okay. ¿Sí? O empieza a aumentar la miopía o empieza a aumentar el astigmatismo. Uh-huh. Y entonces migran a los lentes de contacto y ya después ni siquiera toleran el lente de contacto, ¿no? Entonces vemos que las fibras de la colágena de la córnea tienen cierta debilidad y eso sí es tratable. Sí, actualmente hay algo que se llama cross-linking, que se hace con frecuencia. Obviamente son para ciertos grados de queratocono, no todos, pero es para evitar la complicación más importante o digamos la situación más complicada del queratocono, que es el trasplante de córnea. El queratocono es la principal causa de trasplante de córnea. ¿Hay tratamiento para los que son daltónicos, nos dicen aquí? Pues tratamiento como tal no, pero a mí me ha llamado mucho la atención unos filtros que he visto últimamente en la internet. Ajá. Que incluso tienen ahí unos videos muy emotivos de que la gente se pone esos filtros y así dicen, grábalos porque se van a poner a llorar, así es la primera vez que ven los colores. Creo que eso es lo único que he visto que puede ser, son gafas, que puede ser que sirva, pero como tal tratamiento quirúrgico no existe. Doctora, se nos terminó el tiempo y tenemos una cantidad enorme de preguntas. ¿Cómo te pueden seguir? ¿En dónde pueden encontrarte? Mucha gente quiere contactar contigo. Sí, me pueden buscar en Instagram y Facebook en los dos como @oftalmo.montoya. Okay. Tengo consultorio en la Narvarte y ahí pueden encontrar todos mis datos. @oftalmo.montoya. Mi correo es oftalmo.montoya@gmail.com. Ok, ahí está en las redes sociales @oftalmo.montoya. Son las 9:29. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. MBS Noticias con Luis Cárdenas.